Bueno, estimo que va a salir. Creo que hay un precedente en el Senado de un armado de mayoría de 39 votos cuando se eligió el presidente provisional y las comisiones. Es cierto que el gobierno no ha tenido una adecuada relación. El punto quizás más duro de inflexión fue el aumento del salario. Hay un nivel de agresividad contra el Senado. Pero me parece que es imprescindible retomar un marco de diálogo razonable. Está el gobierno haciendo la tarea. El ministro del Interior ha trabajado muy bien, Santiago Caputo, el subjefe de gabinete, Rolandi, digamos. Hay gente que se ha empeñado en articular un diálogo. El gobierno ha entendido que si hay algún cambio tampoco debe dramatizar. No siempre las leyes que manda el Ejecutivo, en general, siempre se cambian. O sea, no salen con los puntos y comas que el Ejecutivo quiere. Por lo tanto, a mí me parece que la ley va a salir en general. ¿Cuáles son los puntos hoy en discusión o debate? Uno es el famoso tema del RIGI, que es un tema para generar inversiones, y apunta, por encima de todo, tiene un objetivo que es minería, petróleo y gas. Grandes inversiones. Hay algunas aristas que en diputados las vimos, las estudiamos y las vimos. O sea, la importación, una de las críticas, por ejemplo, la importación de equipamiento usado, bueno, es propio de la industria petrolera. Pero no es que no lo vimos. Incluso hasta lo he planteado en el discurso de cierre. Bueno, tal vez para tranquilizar a la Unión Industrial, y que además van a trabajar siempre en un gran proyecto de inversión las pymes nacionales, porque esto está demostrado desde Vaca Muerta. Todas las pymes nacionales metalmecánicas de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, trabajan con Vaca Muerta. Bueno, está este argumento que me parece que, respetuosamente lo digo, está magnificado, porque la industria pyme santafesina metalmecánica trabaja con Vaca Muerta. Si hay un nivel de inversiones que se ha desarrollado en ese núcleo productivo que es Vaca Muerta de petróleo y gas, en general tiene terminales en las pymes de Santa Fe. La experiencia muestra que no están así. Pero bueno, siempre hay aristas que podrían haber sido modificadas o no. Un proyecto de grandes inversiones para la Argentina indudablemente define una necesidad imperiosa de que entren recursos al país en estas tres actividades. Hay que motorizar la minería, actividad vedada en la Argentina por un proceso cultural negativo. Hay que consolidar el proyecto de gas y de petróleo. Después, sí, habría que hacer un proyecto PYME, sí, claro. Tampoco lo veo probable. No lo veo probable. Yo conozco el proyecto de Alvar, que es el único proyecto de aluminio que hay en la Argentina, que ha trabajado, Madares ha trabajado en la consolidación de la provisión energética. Sin energía no hay aluminio. Y los tres tipos de energía que tiene la planta, eólica, gas y eléctrica, es un trabajo que le ha costado años. Los costos son muy... No lo veo por ahí, pero bueno. El tema es cómo se logra que la Argentina se abra a este tipo de actividades que son de carácter, sí, son extractivas, sí, pero que son fundamentales para la consolidación de la soberanía energética de la Argentina. Durante el debate en la Cámara de Diputados yo escuché largamente discursos que vienen por la soberanía, vienen por la tierra, por un esquema primario extractivista. Ojalá la Argentina tuviera un modelo extractivista que nos permitiera la autosuficiencia energética. Hubo años donde la soberanía estaba totalmente conculcada con importaciones de gas y de petróleo de más de 15.000 millones. Parte del déficit crónico y de la deuda que tiene la Argentina está ahí, en esos años que van desde el 2008 en adelante, donde no tuvimos que importar gas y petróleo. Así que, digamos, hay discursos viejos en Argentina. Hay discursos viejos. Bueno, indudablemente que el cepo, yo no soy economista, soy un hombre que conoce la Argentina y que ha aprendido economía desde la praxis. Indudablemente que el cepo es una valla que el gobierno tiene y que en algún momento tiene que salir y digamos, tener un dólar unificado. Bueno,
Para eso tiene que consolidar divisas, no es un tema que se pueda hacer de un día para otro, pero el gobierno tiene que ir hacia eso indudablemente. Porque uno se imagina, si no pueden sacar dividendos, ¿cómo van a invertir? No, el proyecto Righi tiene que ver con cosas que en la Argentina del kirchnerismo nunca se hicieron. Vos podés sacar utilidades, el valor de lo que producís es valor internacional, vas a tener que tener extraña jurisdicción en los tratamientos de conflictos con el país. La Argentina no es creíble, duele decirlo, pero no es creíble. Puede asimilarse a un país africano conducido por algún dictador suelo, más allá de que vivimos desde hace 40 años en democracia. Es uno de los países más demandados en el CIADI. Es uno de los países que ha defaulteado o ha estado al borde de default un montón de veces. Es un país que no cumple con los compromisos contractuales. Estamos analizando el proceso reciente de Camesa, Exacto. de la generadora. Ahora. Bueno, es un hecho complejo para el gobierno. Claro, porque es contradictorio. Porque es contradictorio con su principio de respeto por los contratos. No sé cómo termina esta ecuación, pero ha generado una convulsión en el mundo de los negocios y en todo el ámbito de la energía, donde la Argentina necesita invertir. Algunas ideas que tienen que ver con el capitalismo, con la visión. Yo no quiero un capitalismo financiero ni un capitalismo liberal. Yo creo que la Argentina sale por la vía de las exportaciones, por lo tanto me parece que hay que acentuar, el gobierno tiene que acentuar la vía exportadora. Por ejemplo, porque a mí siempre lo que me ha importado, cualquiera sea el lugar que he estado, en el ámbito público, tanto en el Senado como, primero en diputado, después en el Senado, yo aprendí desde la experiencia pública que la importancia de la gobernabilidad, de tratar de afianzar la gobernabilidad. Por supuesto que se trata de gobiernos democráticos, se trata de algunas cosas que, digamos, en cierta medida comparto, de necesidades de cambio de la Argentina. De esta visión del Estado presente con planeros para todo el mundo y jubilaciones para todos, no va. Vos tenés que tener un modelo productivo de generación de recursos para poder después plantearte alguna política de distribución. Acá se hizo al revés. El modelo era de distribución plena sin generación de recursos. Por lo tanto, bueno, algunos cambios hay que hacer. Me preocupa la gobernabilidad, la apuesta es ayudar, a veces el gobierno no se deja ayudar. Pero bueno, estamos en un escenario de aprendizaje, me parece, también el gobierno está aprendiendo. El diálogo y la política son inherentes a la democracia. Hasta hace poco la política era un nido de ratas, hoy parece que vamos en un tránsito hacia un camino razonable. Creo que el presidente tiene que transitar ese camino. Bueno, los que no son gobiernos peronistas acumulan enemigos, adversarios, primero adversarios, después son enemigos. Lo vimos en el proceso equivocado, para mí equivocado, de la CGT. Actual, el país. De la conducción actual de la CGT. Yo tengo diálogo con todos y los conozco a todos y tengo respeto por todos, pero creo que el primer paro fue innecesario y fuera de tiempo. Yo siempre creo, como los franceses, le temps, el tiempo. Tiene que estar ubicado en tiempo y lugar una medida, si no carece de sentido. Esta medida también no la descalifico del todo, porque empieza a traducirse una inquietud y una demanda en donde el salario empieza a ser el elemento central frente a la lluvia de aumentos que los sectores, no solamente medios, sino los sectores del trabajo, clase media trabajadora, jubilados, que han visto perder su poder adquisitivo. Y bueno, este proceso hoy está incipiente, en desarrollo, con mucha potencia en algunos sectores que ya la plata no les alcanza para llegar a fin de mes. Hay otros que tienen que achicar sus costos, otros que empiezan a sufrir situaciones
en donde el chico iba a una escuela privada, razonable, y después de repente tiene que volver a la escuela pública. En fin, hay un montón de... o la prepaga ya no se puede sostener. Bueno, acá hay un fuerte ajuste clásico ortodoxo, y todavía el salario, y en un proceso de inflación, y el salario no ha tenido todavía equilibrios. Entonces, quizás el paro puede estar reflejando eso. El paro es una cosa en la medida, podés compartirla o no, la estética del paro es otra. Es como la marcha estudiantil. ¿Quién no compartía un hecho transversal? El gobierno no la vio. ¿Viste este concepto de que algunos colegas tuyos la ven, no la ven? El gobierno no la vio. ¿Sabés por qué? Porque algunos no saben de historia. Porque si hubieran sabido lo que pasó con López Murphy y con De la Rúa, el tema estudiantil vos lo tenés que tratar siempre con mucha delicadeza. ¿Por qué? Porque ahí está incorporado en el sentido de la existencia de la Argentina, del proyecto de clase media, del ascenso social, de esta visión de que estudiar es bueno y que la educación pública es un bien a proteger y defender. Entonces el gobierno no la vio. Se hizo la marcha, fue una marcha transversal exitosísima. El palco fue una catástrofe. Si no hubieran hecho el palco hubiera estado extraordinario. Hubieran hecho un comunicado de prensa para la sociedad, éxito total. Y con la CGT, Y con el CGT pasa lo mismo, porque las representaciones en la escenografía y en la estética, cuando termine, a la media tarde, mediodía, pasado mediodía, aparece la conferencia de prensa, son visiones vetustas. porque vos trabajaste para... Yo modificar tengo la diálogo con reforma. ellos y trato de interactuar con todos los sectores. También estuve con la Cámara Cerealera y cuando nos opusimos, porque esto De hecho, los empresarios están enojados con esta reforma porque dicen que al final no es nada. bueno, claro, para algunos no es nada y para otros es Un montón. muchísimo, porque las leyes laborales están escritas en la piedra desde el año 74. Parecen los mandamientos de, viste que está de moda Moisés. Esos son los verdaderos mandamientos. Esos son los mandamientos que se escribieron en la piedra con la reforma de la ley de contrato de trabajo. Yo era estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de La Plata, me estaba por recibir. Se sancionó la ley de contrato de trabajo, está prácticamente vigente con algunas modificaciones. Los convenios colectivos son del 75, también con pocas modificaciones. Bueno, ahora, ¿qué es la reforma laboral? Es un primer paso muy significativo. Apunta a las relaciones laborales. Abrís, en primer lugar, el periodo de prueba. Apunta a la pyme. Vos querés tomar un trabajador y bueno, tenés un periodo de prueba. Si tu pyme tiene de 1 a 5 trabajadores, tenés 12 meses. Si tenés de 5 a 100, tenés 8. Después tenés 6. Vos tenés que conocer al trabajador, consolidarlo, saber quién es. Periodo de prueba. Eliminación de multa a la industria del juicio, que se suma al fallo de la Corte con el anatocismo de los intereses. Pero la eliminación de las multas es muy importante, porque cuando vos vas a un juicio laboral por despido con multas y con intereses, la empresa termina pagando un disparate, que es lo que pasaba en los juicios laborales con el fallo último de la Corte Suprema. Hay que ver si los tribunales inferiores le dan bola a la Corte, ¿eh? Probablemente no, porque sigue la lógica, digamos, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, de los tribunales de trabajo, que tienen una estructura de definiciones en contra del sector empleador. Deberían recordar a Perón, sin empresa no hay trabajadores. Deberían recordarlo, pero bueno. Lo que quiero decir, eliminación de multas, ampliación del periodo de prueba, y por primera vez se instala de manera voluntaria, no obligatoria ni coercitiva, para que los sindicatos, especialmente en la actividad de servicio, puedan tener el sistema de fondo de desempleo que tiene la UOCRA. Un hecho importante. Incluso Cavalieri lo había aceptado en esa primer acuerdo y primera foto. Después, bueno, el gobierno rompió con Cavalieri, una cosa demente, porque habían acordado... Mala praxis política. Mala praxis. El gremio de comercio, principal gremio de trabajadores, que tiene los mayores número de trabajadores, hoy superior a la UOCRA,
gremio de servicio por excelencia, estaba de acuerdo con el sistema de fondo de desempleo. Porque hay actividades que a lo mejor son estacionales. Bueno. Y el otro tema es la creación de lo que se denomina la empresa de 5 trabajadores, que es un dato de la realidad, que va para los plomeros, los pintores, la construcción, va para las pequeñas actividades que se desarrollan en negro. Vos las vas a formalizar y van a estar en blanco. Ahora están en contra también. Eso está en contra de la CGT. ¿Qué quiero decirte? Por supuesto, no está la cuota social, no está la ultraactividad, no está meterte con la obra social de los sindicatos. Ese es otro debate. Ese es el debate sobre el derecho colectivo. Ahí tenés que discutir con los sindicalistas qué modelo ofrecés, qué cambios tenés que hacer, cómo seguir financiando o ayudás a financiar las obras sociales que tienen una tarea importante con el mundo del trabajo, en la prestación de salud, con servicios de salud que crecen y que hay que pagar más. ¿Cómo operan las prepagas con las obras sociales de trabajadores? Hay todo un mundo ahí que discutir, pero es un debate más profundo. ¿Querés tratarlo? Mandalo al Congreso, entralo por el Senado, por diputado, por donde quieras, a la Comisión de Trabajo, y discutimos con los especialistas, con los sindicatos de frente y de cara a la sociedad. El bloqueo, ¿es un delito? Ah, es un delito. Ponelo en el Código Penal, hermano. Si vos le querés poner a los que bloquean una empresa de 3 a 6 años, que me parece una pena bastante alta, especialmente la mayor, No es carcelable. no es carcelable, la discusión y el debate es en el Código Penal, no en una ley laboral. Vos, dentro del mecanismo laboral, el Ministerio de Trabajo tiene facultades para aplicar multas a los gremios que utilizan la mecánica del bloqueo y no permiten a los trabajadores trabajar. ¿Cómo venía el proyecto de Cordero, del ministro o secretario de Trabajo? Venía con el agravamiento de la figura del 242, despido con justa causa, a esos trabajadores que en el marco de un bloqueo no ingresaban a trabajar, los podían echar por justa causa. Vos les hacías pagar el precio, no al grupo tumultuoso que hace el bloqueo, sino a los propios trabajadores de tu empresa que no fueron a trabajar porque no pudieron entrar, porque por ahí les pegaban. Un disparate. Yo suprimí el 242 y dije el artículo penal de bloqueo a la reforma penal. Ahora se va a tratar la ley antimafia. Bueno, ¿querés tratar el artículo penal de bloqueo? ¿El bloqueo es un delito? Muy bien. ¿Y tiene una pena el hecho de ir con una patota a bloquear una empresa? Muy bien. ¿Cuál es la pena? Discutamos con los especialistas la pena en el marco de la Comisión Penal. ¿Qué quiero decirte? Sí, ni la CGT está conforme, ni los sectores que del gorilismo laboral, algunos abogados de empresa, de multinacionales, que ahora se han puesto el casco y se quieren pelear con los sindicatos. Error, porque los sindicatos también los han identificado. Nadie duda de la presencia gravitacional de estos grupos económicos en lugares estratégicos del gobierno. A mí me gusta analizar los hechos, ¿no? Desde la psicología, de la psiquiatría, eso son ciencias médicas. Yo analizo los hechos políticos. Techín está en la conducción estratégica de la principal empresa del país. YPF. Bueno, pueden negarlo a Marín como negar a Cristo, pero Marín es hombre de Techín y de Tecpetro. No estoy A ver, me parece extraordinaria la presencia de una gran empresa nacional como Techín, una multinacional. Diría la única junto con Arcor, que son multinacionales en serio de la Argentina, nacionales, y yo creo en la burguesía nacional. No estoy descalificando el hecho. Nadie discute la gravitación, digamos, también de Arnequian. Empezando por el jefe de gabinete y el presidente. Sí, y otros hombres dentro de la estructura, sí. Pero a ver, tampoco está mal que hayan trabajado en una empresa de la Argentina. A ver, yo no. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los eventos de grandes inversiones, cuando se privaticen algunas empresas. Claro. Ahí es importante el control del Congreso, con la bicameral, con la auditoría, con la SIGEN, que está en la ley. Claro. Y fíjate que la ambición del gobierno era muy amplia, había 41 empresas, quedaron 13, algunas van a estar en modelos de mixtas o de concesión,
se sacó el Banco Nación. Menem fue un hombre muy importante, fue el intento de una Argentina capitalista y de apertura. Bueno, fracasa como fracasaron todos los gobiernos democráticos porque siempre gastamos más de lo que producimos. La demanda de la sociedad argentina es infinita. Todo el mundo quiere jubilaciones sin aporte, todo el mundo quiere pensiones. Tenemos más pensiones por discapacidad que los americanos después de la guerra de Vietnam. A ver, es un modelo inviable. Y forma parte también de un proceso que empezó a perfilarse mediados de los 70 con la terminación o conclusión de un proyecto ligado a la industria argentina, a la sustitución de importaciones, a la globalización. Y bueno, y los gobiernos democráticos tratando de mantener el estado de bienestar, la generación de un nivel de vida determinado, le dieron a la máquina. Este es el verdadero trasfondo. Después vos podés decir, hubo gobiernos que entendieron más el tema económico que otros. Menem logró un proceso de estabilidad durante casi 9 años, que tuvo valores. Creció la economía. Creció la economía, pero bueno, había sectores que estaban... Después por la propia convertibilidad se convirtió en una traba para el desarrollo, porque indudablemente el peso estaba muy sobrevaluado. Yo no puedo darte una respuesta técnica. Lo que sí te digo, que tuve entrevistas con la Cámara Cerealera. La Cámara Cerealera me preguntó, bueno, qué opinaba sobre el tipo de cambio. Digo, mire muchachos, yo no soy economista, pero soy un hombre informado. Espadero lo que más se vendieron fueron silobolsas. Ustedes saben más que yo, son más intuitivos que yo. Yo no lo veo por ahora. Indudablemente que hay un debate en los economistas sobre el tipo de cambio, sobre lo que le conviene a la Argentina, que tiene que ver también con la liquidación de lo que hablábamos recién, digamos, de la cosecha y de la generación de dólares para el Banco Central. Pero bueno, son decisiones que el gobierno tiene que ir evaluando y tomando. Yo no. Pero no lo ves como un gobierno demasiado centrado en lo financiero. Para mí le falta una visión más productivista y exportadora. La Argentina sale por la vía de las exportaciones. Me parece bien la idea de las grandes inversiones. Me parece muy buena y hay que fortalecer mucho el discurso de la minería en la Argentina. Argentina tiene ahí un potencial extraordinario para crecer. Y hay que exportar, digamos, gas, petróleo. Argentina tiene que terminar con las obras necesarias para exportarle a Brasil. Bueno, hay que retomar, y especialmente las que tienen financiamiento con fondos exteriores, tanto BID como Banco Mundial. Eso para mí fue un error haberlo operado. ¿Ustedes le plantean esto al gobierno en sus charlas con Franco? Sí, cómo no, hemos conversado este tema, además es un dato de la realidad, lo ha planteado Gerardo Martínez, que representa al gremio de la UOCRA. Hoy hay aproximadamente más de 200.000 trabajadores sin trabajo. Ha habido obras que tienen financiamiento BID que vos tenés que seguir pagando los intereses. Exacto. Y la verdad no hay una explicación coherente ahí, salvo, digamos, lo que puede hacer la preservación de dólares, pero eso vos lo podés frenar. O una aprieta a los gobernadores para que voten. Bueno, yo digo que el modelo de coerción es un modelo corto en el tiempo. La política también implica que la gente te siga, que te acompañe, que crea. Coerción es decir, bueno, vamos a apretar a los gobernadores, le vamos a liquidar. Hay obras que están faltándole el 20%, el 30% y no las terminan. Y la plata era del Banco Mundial o del BID. Bueno, error. Que también se traslada a las redes, no apriete a través de las redes. Una Sí, marca de este pero gobierno. te digo la verdad. Yo soy de los que opinan que ese tema, ese mundo, es un mundo líquido. Que no pasa nada. Pasa en el momento, es el ejercicio momentáneo de la catarsis, del enojo. Es parecido a las caterinarias de periodistas. Los indignados. La teoría de los indignados ya la había desarrollado muy bien en Europa y es el origen, porque todo pasó antes. Sí. Primero en Francia. Primero en Francia y después en España.
dio lugar a Podemos como construcción política. Sí. Boric llegó a la presidencia a través de un esquema de indignados, con la gente en la calle pidiendo, jóvenes pidiendo educación. Fíjate la importancia que tiene en la universidad. Sí. La demanda no era del esquema de la economía. Los chilenos tenían un modelo de alternancia política, pero una economía estable. Pero se habían olvidado de lo mismo que se olvida Paraguay. Claro. A mí me critican porque yo critiqué el modelo de la macro paraguaya, está muy bien, la bárbaro la macro paraguaya. Extraordinario, tienen bajo nivel de impuestos, concentración de la riqueza, toma de decisión focalizada en una élite, falta de salud pública, siempre está la Argentina. Es como la película Casablanca, siempre está la París. Siempre están los hospitales públicos argentinos. Peña se enoja, hay algunos periodistas que dicen, Pichetto ha dicho esta declaración xenófoba, haciéndole la clap, ¿no? Lo único que describo es un dato de la realidad. Hay un modelo que a la Argentina le sienta bien, que es el modelo agroexportador productivo de recursos energéticos, que es muy importante para el mundo. Yo creo que también hay que reactivar otro tipo de industrias, las capacidades argentinas, la tecnología, el talento argentino, lo que significa fabricaciones militares como proyecto de fabricación de armamento para la industria del mundo. Todas esas cosas que los progres se ponen mal, pero que la Argentina tiene una expertise. Hoy, por ejemplo, hay escasez de balas para los cañones. La industria argentina, hoy lo hablé con el ministro de Defensa, esto no es que lo estoy inventando. El ministro Petri me decía que Argentina puede ser un polo de inversión y de desarrollo industrial para la fabricación de este tipo de armamento que el mundo en guerra demanda. ¿Qué va a hacer? No, las visiones que tienen hoy los dirigentes que conducen el peronismo atrás, 50 años. ¿Ya te sentís más cómodo hablando con Cornejo que con un gobernador peronista? No, me siento cómodo hablando con el mundo, con todos. Me interesa hablar con todos. Pero yo lo que digo es que el problema del peronismo y del kirchnerismo, fundamentalmente, no es una cuestión de personas. Yo no me interesa entrar en ese tipo de calificación. Lo que me preocupa son las ideas que sostienen. Si no entienden la situación de la Argentina y el mundo, la comprensión del mundo y cuál debe ser el camino que la Argentina debe tener, hay un problema. Y vos no tenés ninguna capacidad de ser alternativa. Si el modelo es nuevamente este modelo del Estado presente, las abuelitas de Plaza de Mayo, de vuelta, la izquierda porteña, viste, agazapada para tomar el poder, somos boletas, no tenemos destino. Ahora, si hay un peronismo productivista, capitalista, desarrollista, con una visión de crecimiento, de que el trabajo es lo único que te salva, bueno, el debate es ese, un debate de ideas. Massa no ocupó ese lugar. Lo trató de ocupar, no pudo. No pudo del todo, porque era muy grande la sombra del kirchnerismo. Claro. Y porque le faltaron algunas cosas, qué sé yo. Quizás intentó, hizo una gran... Yo digo que desde el punto de vista político hizo una gran elección. Te diría, desde el lugar donde estaban, desde la noche oscura, con un proceso inflacionario y un presidente que no fue, que no pudo, que no supo, que no quiso, con la cuarentena, con la inflación, bueno, hacer una experiencia electoral de casi 44 puntos y de haber ganado la primera vuelta, Massa ganaba en primera vuelta o lo ganaba. Esto también no se necesitaba ser un analista de los que contrata hoy el gobierno, para darse cuenta que hay cosas elementales en la política. Si vos haces una segunda vuelta, eran más los que estaban enojados que lo que... No, porque este es un hecho novedoso, disruptivo, que tampoco es un fenómeno nuevo en el mundo. Te podría decir que la primera experiencia de un dirigente disruptivo que arrasa la interna republicana y que va a volver a ser candidato a presidente en un choque realmente muy interesante con el ala demócrata, que además también utilizó en el ejercicio del gobierno. Biden reactivó la economía interna, no abandonó del todo el modelo que había puesto en marcha Trump de tratar de volver a recuperar a los lugares del centro de Estados Unidos que habían perdido con la globalización
Hace 24 horas estuve en la presentación del libro de Argüello, Las dos caras de Estados Unidos. Bueno, él analiza muy detenidamente los proyectos que están en desarrollo y lo que significó la irrupción de un hombre que venía de afuera de la política, un magnate inmobiliario, que cobija, digamos, ahí lo que se mantiene es el sistema de partido, pero el sistema de partido también se adapta a la realidad política de ese tiempo. Hay una frase muy interesante que yo en la presentación que acompañé humildemente a Argüello, que era la figura central, pero me pareció muy interesante desde el punto de vista del fenómeno de la política, ¿no? Porque le preguntan a Obama, faltando ya poco tiempo, en el último discurso del Estado de la Nación de Obama ante el Congreso, un periodista le hace un reportaje y le pregunta, ¿usted ve a Trump haciendo el discurso del Estado de la Nación? Y Obama dice, no, lo veo más en un programa Saturday Night Live, ese programa ese de cómico. Claro, a los 6 meses Trump barrió a todos los opositores del partido, era el candidato del Partido Republicano. Le vuelven a preguntar y entonces Obama corrige. ¿Viste? Se acerca más a la realidad y dice, bueno, en política todo puede ocurrir. ¿Qué quiero decir? Que hay fenómenos, Bolsonaro, Milei, que sintetizan un tiempo epocal, un agobio y un cansancio a la democracia. Hay una crisis de representación en el sistema. A veces la democracia no resolvió los problemas de la economía. Bueno, esto no es... nosotros creemos que somos únicos siempre. La grieta es nuestra. Todo esto, la verdad... Bueno, la experiencia de Bolsonaro y de Trump indica eso. No se repitió con Macron, que también venía de afuera y armó un partido en 7 meses. Sí. Pero hay otro tipo de instituciones en Francia y hay un miedo a la derecha de Le Pen. Claro. Lo que ocurre es que este tipo de gobiernos tiene que afrontar cambios realmente radicales en el sentido de la palabra, cambios estructurales, y lógicamente que si se llevan adelante esos cambios que pueden ser para bien de la Argentina, eso a lo mejor trae un correlato negativo en el plano electoral, puede ser. Claro. Y las crisis que por ahora no las tuvo, sirven para acomodar al gobierno. Cuando hay una crisis más compleja en el plano económico, el gobierno tiene que readecuarse. Le pasa a todos los gobiernos. A ver, esto es de manual, digo, no estoy inventando nada nuevo. Siempre que hay un proceso, en 4 años hay eventos, qué sé yo. El kirchnerismo venía bien y en el 2007 empezó a sentir que estaba perdiendo equilibrio fiscal. En el 2008 armaron la 125. Armaron una guerra con el campo cuando era una cuestión de intereses. Si hubieran negociado, a lo mejor llegábamos al 40, 38, en un periodo de sección extraordinaria con la soja creciendo de una manera extraordinaria. Pero bueno, esa batalla le costó al kirchnerismo una herida que todavía permanece abierta. Y ahí empezó también un proceso de declive, de aumento del gasto. Un modelo de subsistencia, de distribucionismo falso, la creación de los movimientos sociales. Por ahora yo no lo podría juzgar al gobierno. Creo que son poco tiempo. No sé si llega a 125 días. ¿Cuánto estamos? 150 días. Me parece que requiere un proceso más amplio. Yo creo que el gobierno de Macri fue mejor de lo que él piensa a veces. Fue un mal gobierno. Tuvo una oportunidad muy interesante de consolidar una fuerza política nacional más amplia, con sectores del peronismo que estaban dispuestos a avanzar en un acuerdo. Fue cuando gana la interna, y ahí la visión corta de algunos asesores no le permite consolidar mayorías en el Congreso. Y luego la crisis financiera, la falta de dólares, que es un tema que siempre los gobiernos argentinos tienen que estar dispuestos a afrontar. Y la ida al fondo, yo todavía pensaba en ese momento que había lugar para buscar financiamiento privado, pero bueno, eso modificó también el esquema de pensamiento, el debate político. El fondo como hecho político en la Argentina es muy fuerte.
fue aprovechado fuertemente por Cristina y por la oposición en ese momento. Pero Macri se retira con el 41% de los votos. Yo creo que si él hubiera querido hubiera sido presidente hoy, pero bueno. Sí. Nadie era más importante que él Junto por el Cambio. Con todo el respeto por los demás. Y porque además tenía una base electoral, y porque además era conocido, y porque además había sido presidente. Y seguimos en ese camino del desierto. Es un largo camino en el desierto, pero creo que hay cambios que se están dando también en la sociedad que ayudan. Sí. Después el tema es si la sociedad te mira o no. ¿Cómo es la política? Por ahí no te miran, o no te quieren mirar. Y por ahí miraron a un hombre que apareció de la nada y que era un fenómeno comunicacional. Porque todos jugamos a las redes. Yo que soy un político del siglo XX también hice redes. Tal vez no 24x24. Yo no voy a estar con el Twitter a las 2 de la mañana. Ni mi Twitter interactúa con los demás, ni me peleo con los demás. Fijo posiciones, pero también usé Instagram, Twitter. No hago boludeces porque yo creo en mi identidad. Y también creo en una cuestión que pocos políticos le dan bola en la Argentina, que se llama estética. Pero no la estética de la moda. Digamos, hay una estética social, que si no la cuidas en política... Pero bueno, no sé si la sociedad mira esas cosas. A lo mejor no. A lo mejor estoy equivocado. Y seguiré transitando por el desierto. Siempre la gente opciona, sí, es una teoría interesante. Lo que no creo que vuelva para atrás la gente. Uh-huh. Claro, él dice, no va a volver al kirchnerismo. Va a volver a la búsqueda de una política profesional, un gobierno técnico como los italianos, algo así. Bueno, sí, Draghi fue una salida a la crisis italiana, digamos, venía de manejar el banco europeo, digamos. Sí. Puede ser. Puede ser también que se genere un proceso de recambio, de renovación de las ideas. Milei creo que puede ayudar al cambio de las ideas. No me compro tanto el concepto de cambio cultural, pero puede ayudar al cambio de las ideas. Eran fantasías, qué sé yo, algunos querían creerlas, pero... Yo creo que primero la gente tiene una tendencia siempre a respetar el valor de las elecciones y de la institucionalidad en la Argentina. Yo también dije ayer que, frente a una pregunta que nos hizo la que coordinaba el panel, que era Nancy Pasos, en el final ya, yo lo que dije es que la Argentina tiene instituciones que funcionan y que el Congreso es mucho mejor de lo que algunos periodistas piensan. Primero y principal, no creo que vengan con 2/3, con lo cual está abierta la posibilidad que diputados acompañen los cambios o convalide la primera decisión. Si los cambios son para mejor, ¿por qué no?